Vale, pues como decía, os voy a hablar sobre InnoPurple, que bueno, es mi herramienta de Adversary Emulation Tool. Y bueno, yo soy Mariano Palomo Villafranca, soy analista de malware en Innotech Security y aquí tenéis mi datos de contacto. Y bueno, ¿qué es esto del Adversary Emulation Tool? Pues bueno, el Adversary Emulation, al final su nombre lo indica, es un método para probar la resistencia ante ataques de un sistema. O sea, básicamente queremos emular lo que haría un atacante para ver cómo se comportan nuestras defensas. Mitre ha desarrollado, que supongo que conoceréis, su framework de attack, y básicamente es una base de datos de conocimiento de cómo se comportan los atacantes, qué técnicas utilizan y para qué sistemas son. Entonces, pues la mayoría de herramientas de Adversary Emulation se basan en esta matriz de Mitre y es lo que utilizan para simular cada una de las técnicas. Entonces, ¿por qué me meto yo a este fregado de hacer mi propia herramienta de Adversary Emulation? Pues al final, por un lado, es un proyecto que nos viene para trabajar sobre varios clientes, en el que me dan algo de tiempo a mí para investigar previamente y bueno, sabéis que dicen esto de que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Pero normalmente cuando uno investiga y ve desarrollos de terceros, empieza a probar, empieza tal, y a veces hay cosas que no te gustan, cosas que sí, tal, y pues bueno, como tenía un poco de tiempo y al final me gusta tirar líneas, pues que tampoco es que sea un desarrollador, no quiero insultar a ninguno de los desarrolladores, pero bueno, me gusta programar y aprender nuevas tecnologías, entonces como tenía un poco de tiempo previo al proyecto y tal para investigar, pues dije, vamos a ver de qué va esto y qué cosas hay. Entonces, pues bueno, el proyecto consistía básicamente en analizar software EDR y evaluar diferentes productos que hay en el mercado. Y, pues bueno, realizar una serie de pruebas y en referencia, como os comentaba, a Mitre, y aplicar una serie de criterios de evaluación para pues bueno, comparar cada una de las soluciones y pues bueno, dar nuestro feedback en cuanto a eso. Y luego aparte, como parte de este proyecto también, como algo adicional, pues se nos permitía también probar de forma más manual, pues con las soluciones que cada cliente nos dijera, pues bueno, nos vamos a centrar más en esta o en otra para intentar hacer algo más manual y buscarle las cosquillas a cada solución. Entonces, bueno, lo primero que hice fue ver qué cosas hay en el mercado ahora mismo en esta línea. Una de ellas es Caldera, que es del propio Mitre. Y pues bueno, la interfaz es algo así, muy modo hacker. Y pues bueno, es una interfaz web. Tiene un agente que se instala en cada máquina que queramos realizar acciones. Y este agente está programado en el lenguaje de programación Go, lo que permite que sea multiplataforma. Pues bueno, con cada prueba que se haga permite dividirla en fases y cada una de las fases pues tiene su serie de pruebas y tal. Sin embargo, pues bueno, yo me la instalé, estuve probándola un poco y lo que es la interfaz y la forma de utilizarlo y tal no es trivial. O sea, te la instalas, empiezas a probar, empiezas a hacer clics y tal y es un poco confusa. Y luego también permite poca personalización. De hecho, probé a crear alguna prueba y no encontraba por dónde se podían probar o sea, dónde se podían programar nuevas pruebas. Tampoco conseguí compilar el agente para que se ejecutara en Windows de 64, que era nuestro target. Y pues bueno, ya os digo, esta la estuve probando y de aquí tomé bastante idea. Y luego por otro lado está el Atomic Red Team, que es de Red Canary, y luego también hay otro framework que se llama Meta, que es de Uber, aunque lleva 3 años o cosas así sin actualizarse. Y pues bueno, esto básicamente es una base de datos de pruebas atómicas contra... O sea, que se basan también en Mitre. Entonces, pues para cada prueba, o sea, para cada técnica de Mitre, pues tiene una serie de pruebas atómicas para ver cómo se... O sea, pues eso, básicamente para explotar dicha prueba, dicha técnica. Entonces, están en formato YAML, que tienen pues su sintaxis bien definida y tal, y está bien documentado. El problema es que es una ejecución manual. O sea, esto es, te lo bajas, te lo clonas en tu máquina y empiezas Python tal y lanzas una prueba, otra. Entonces, de una forma bastante manual. Entonces, pues bueno, entre esta y otra, luego hay otra que se llama Returnal, que más o menos va un poco encaminada a la idea que tenía yo en la cabeza de lo que quería hacer. Y el problema de esta es que, bueno, está en una base
una fase bastante inicial. De hecho, en el momento en el que yo la intenté probar, no funcionaba. O sea, yo la intenté echar a andar y empezaba a dar errores, buscaba los errores en los issues de GitHub y había gente que le estaba dando los mismos errores, con lo cual, pues eso, estaba más o menos en el punto un poco más avanzado que yo. Pero bueno, más o menos también fui viendo un poco el código de esta gente y un poco más o menos las referencias son estas tres. Entonces mi idea fue eso, crear una plataforma web sencilla de utilizar en la que pueda programar mis propias pruebas y lanzarlo contra las máquinas virtuales en las que voy a tener los agentes. Entonces, pues la tecnología que utilicé para esto fue Python, que pues normalmente para el tema de reversing y tal estoy bastante acostumbrado a utilizar Python. Y tienen un framework para desarrollo web que es Flask. Y luego para la parte de frontend, o sea, con esto programé toda la parte de API REST y demás. Y luego para el frontend, pues hice una interfaz bonita, entre comillas, con Vue.js. Entonces, pues, por una parte está el backend, que bueno, tampoco tiene gran cosa, simplemente, pues como toda aplicación web, tiene unos modelos de base de datos, unas rutas y pues al final también tenía que programar pues, el agente que se iba a ejecutar en la máquina y que se iba a comunicar con este servidor. Y pues bueno, esto por un lado. La base de datos, aunque parezca aquí mucho lío, tampoco tiene gran cosa, es el proyecto. Dentro de un proyecto creamos nuestro plan de emulación, que tiene las diferentes fases, y lo que probamos en cada plan de emulación, atacamos contra un EDR con su configuración, ya sea en modo audit, en modo block o la configuración que creamos, y con un agente, y ahí se ejecuta una serie de pruebas, que cada prueba pues tiene su atomic, o sea, su prueba atómica. Cada técnica tiene su prueba atómica y la serie de pasos que queramos crear. Al final ese es el resumen de esta maraña de base de datos que pues bueno, es básicamente eso. Y en base a esa base de datos, pues creamos una serie de endpoints con los que va a hablar nuestro frontend, que pues es básicamente consumir cada uno de los recursos de la base de datos, proyectos, EDR config, emulation plan, pues todo lo que tenemos en la base de datos para que nos lo dé en formato JSON y poder pintarlo en nuestro cliente. Por otra parte, tenía que programar cada una de las pruebas. Entonces, por un lado, me bajé la suite de Red Canary, que tiene bastantes pruebas, pero pues bueno, investigándola, viendo más o menos las fases que quería hacer, pues fui viendo qué otras pruebas personalizadas quería hacer para este proyecto. Y pues bueno, al final seguí más o menos el mismo esquema de su formato YAML. Lo único que implementé fue un tipo especial, que es el que viene ahí, que se llama file, que permite pues tener ficheros extra. Entonces cuando encuentre un parámetro de tipo file, lo copia a la máquina y ejecuta lo que digas. O sea, ya tienes ese fichero en local en la máquina y ya puedes trabajar con él. En este caso es, por ejemplo, la prueba tengo el Mimikatz de 32 y de 64 y es la prueba que ejecuta Mimikatz en función de la arquitectura pues para 32 o para 64 utilizando PowerShell. Esto por un lado es el backend. Y por otro lado, en el frontend, pues bueno, básicamente la tarea es pues pintar todo esto de forma pues más o menos amigable y tal, que se pueda trabajar con ello. Entonces, pues por un lado tenemos la creación de un proyecto. Aquí he creado uno de prueba. Y como os decía, básicamente seleccionamos el antivirus que queremos probar, el EDR, la configuración. Creamos un emulation plan que tenemos que haber creado previamente, ahora os enseño la vista, y el agente que se esté ejecutando de un listado de agentes, pues seleccionamos este, y una vez lo creamos, pues aquí tenemos el emulation plan que podemos empezar a tirar. Con los agentes, pues bueno, es básicamente accedemos a la parte de agentes desde la máquina virtual, que tiene que tener conexión con el backend, y seleccionamos a través de qué interfaz se conecta, ya sea por host only o por NAT y tal. Y una vez la seleccionamos, se nos baja el agente y ya viene con la URL hardcodeada en función de la interfaz. Y simplemente se lanza, como veis ahí. Es nativo, no necesita ninguna librería externa para que no dé ninguna carga extra a las máquinas, que sea simplemente instalar Windows, poder correr el agente, el EDR y fuera. Y pues nada, Python el agente y ya está, se conecta, se registra, sabemos si es administrador o no para saber qué pruebas podemos ejecutar luego y está conectando constantemente contra el backend para saber si está activo o no y así pues tener un poco control de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a crear nuestro automation plan, o sea, nuestro emulation plan, perdón.
Y pues básicamente vamos creando las fases que queramos. En este caso, pues lo que hice fue compromiso inicial, descubrimiento inicial, escalada de privilegios, al final todo lo que haría un atacante, ¿no? Y por cada uno de los pasos, pues las pruebas. Vamos a probar la técnica, por ejemplo, de scripting y vamos a hacer una descarga de un JavaScript que nos descarga un binario por bits admin. La añadimos y vamos creando así nuestro emulation plan. Entonces, una vez ya lo tenemos creado y asociado al proyecto, y al EDR y a la configuración y a la gente, o sea, esa es como el combo de las 4 cosas que te crea esto, pues ya podemos empezar a lanzarlo. Esta sería la interfaz y básicamente pues aquí tenemos la primera prueba, que sería un Excel con macros que descarga un binario y lo ejecuta. Una prueba atómica que prueba pues eso, la técnica de spearfishing attachment. Y pues básicamente aquí vemos la descripción de lo que hace, el código que va a ejecutar y podemos lanzarlo en la máquina. Y así pues lo lanzamos. Entonces voy a hacer una pequeña demo si no, si no falla nada para que veáis esto que estoy contando. A ver si se ve por aquí. Sí, correcto. Vale, pues como os decía, esta es la plataforma. Una interfaz sin mucha historia. Entonces podemos crear, por ejemplo, un proyecto nuevo. Pruebas. Vale. Lo creamos por aquí. Por este lado vemos que tenemos los simulation plans. Teníamos uno por aquí creado con solo un paso. Otro por aquí. ¿Vale? Pues podemos, por ejemplo, duplicar este con el iconito. Se nos crea un duplicado. Y ahora podemos editarlo. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer en acceso a credenciales. Pues podemos crear... Pues aquí lo que tengo son cargadas todas las que os decía, las de Red Canary, más las mías que he ido implementando. Entonces, pues por ejemplo, vamos a buscar aquí la de acceso, por ejemplo, a credenciales web. A ver. Vale, credencias from web browser. Vale, de aquí tenemos, la única que tenemos es esta. La añadimos y edit. Vale, y aquí la tendríamos añadida. Aquí vemos lo que va a ejecutar. Básicamente, pues ejecuta el fichero que lo va a copiar desde esta ruta a la máquina. Y bueno, el agente, pues por no olvidar mucho, lo tengo en mi propia máquina. Pero básicamente esto sería la máquina virtual. Ejecutamos el agente conecta. Aquí vemos que nos ha asignado este bot ID y lo tendríamos aquí en la lista de bots. Vemos que acaba de conectar hace unos segundos, que no está como administrador y bueno, la máquina, que es plataforma Windows y tal. Entonces, pues bueno, ahora nos podemos ir a nuestro proyecto. Decimos que vamos a probar, por ejemplo, el Windows Defender en configuración modo audit y vamos a utilizar pues el que acabamos de crear, que es el clon este, y para este bot, ¿vale? Entonces nos crea esto y vamos a ir lanzando, ¿vale? Entonces vamos a probar a lanzar, por ejemplo, la que habíamos creado aquí. La lanzamos y ahora esperamos a ver lo que hace el agente. ¿Vale? ¿Veis? El agente ha recibido esto y básicamente ha ejecutado el web browser passview, que era el fichero que teníamos en el server, y nos ha sacado pues, las 2 credenciales estas de prueba que tenemos en la máquina. Y pues bueno, así se iría haciendo básicamente con todas las pruebas que tengamos. Aquí si nos vamos a ver, Techniques. Si nos vamos a Techniques podemos ver todas las que hay cargadas. Y podemos ir viendo cada una de ellas, pues qué hace y para ir eligiendo nosotros qué plan vamos a hacer. Y al final pues podemos aquí también buscar por cada una de las técnicas que queramos. Aquí tenemos, por ejemplo, el que os comentaba, el del PowerShell, Mimikatz y todas las pruebas. Y estas son las que modificamos nosotros. ¿Vale? Y pues bueno, al final, pues el objetivo de esto, como os decía, es ir probando, ir lanzando las pruebas y ir probando al final, pues qué va dando en el EDR. Vamos lanzando cada una de las pruebas y ahora pues entramos a la plataforma y decimos, vale, nos está detectando, sí, no, qué información está mostrando, si la información que está mostrando se adecua a lo que hemos hecho en la prueba, si se refleja bien el árbol de procesos, si no lo muestra
cómo de fácil es llegar a esta información, porque al final, como es un EDR, pues está todo el rato monitorizando la máquina y mandando datos. Entonces, pues, se pueden hacer queries y cómo de fácil es hacer esas queries. Cómo de amigable es la interfaz, también orientado al día a día de la persona que va a estar luego administrándola. Entonces, pues un poco el objetivo de esta plataforma es facilitar la tarea de lanzar y crear las pruebas y que te puedas centrar en lo que es la tarea de evaluar la solución EDR y obviamente en crear las pruebas. Y pues bueno, aquí os he dejado algunos ejemplos. Está el del Excel y se ve cómo se muestra en la plataforma de Windows Defender. Se ve bien que muestra el hilo de ejecución, que de Excel se crea un CMD, de ahí BitsAdmin y BitsAdmin lanza el binario, que en este caso es una calculadora. Y vemos que salta bien, que genera la alerta, que se crea como una alerta prioritaria en la interfaz porque es un comportamiento extraño y en este caso pues lo detecta bien. Otra prueba de las que tengo programadas, que es un bypass de UAC mediante WSReset, que es un binario que se introdujo en Windows 10. Y mediante un cambio en una clave de registro, pues puedes crear un bypass de UAC que en función del parcheo que tenga Windows está corregido o no. Pero bueno, en el momento en el que se hicieron las pruebas y al nivel de parcheo que nos indicaban, pues en este caso funcionaba, sí que funciona y se lanza, pero la plataforma también lo genera la alerta. Luego también, otra parte de las que tenía en el plan de simulación, pues es el tema de movimientos laterales. Y pues aquí lo mismo, probamos desde dos máquinas que estaban en la misma red, un DC y una máquina normal de un usuario, pues probar, como hemos conseguido credenciales subiendo privilegios y ejecutando Mimikaz, hemos conseguido las credenciales resulta que un administrador del dominio se había logueado ahí, pues tenemos su credencial, ¿vale? Pues vamos a saltar al DC y del DC pues probamos a copiarle un fichero y ejecutarle algo. Pues esto mismo pues también comprobar cómo las plataformas de EDR pues lo monitorizan y aquí se ve también pues voy a hacerle un poquillo de zoom que se ve un poco raruno. A ver si esto deja opciones de puntero. O control más. Ahí está. Vale, pues básicamente eso, intento de ejecución remota de código, desde qué máquina a qué máquina, y básicamente pues tracea bien lo que estamos aquí probando, que al final es un poco, ¿no?, el objetivo de esto. Y bueno, estos son cosas que detecta, pero luego también podemos haber llegado a ejecutar algo que quizás como al final son pruebas atómicas, pues estás probando esa prueba concreta, cómo se comporta contra esa prueba. Entonces puede haber cosas concretas que quizás en un paso previo o posterior sí te detectan, pero esta concreta no. En este caso probé a ejecutar, es un código de un framework de estos de post-explotación creo que se llama Empire, que está hecho en PowerShell. Y es el código con el que se puede comprobar qué software que vendor antivirus hay instalado en la máquina. Entonces la ejecución de ese código, por ejemplo, en este caso pues no se detectaba, pero sí que podemos hacer pues con el lenguaje de consulta que te ofrece el Windows Defender, pues buscar a ver qué ha ocurrido en la máquina, y aquí se ve pues eso, esa ejecución que hay de esta sentencia. Y pues nada, eso es la plataforma y un poco el trabajo que se hizo y tal. Muchas gracias.